Vicente Márquez es profesor de la Universidad Santa María de la Escuela de Estudios Internacionales, maneja muy bien la temática internacional. Este tema de la inmigración, profesor Márquez, ¿cómo debe enfocarse la geopolítica mundial? El tema de las migraciones es un fenómeno que ya viene dándose desde hace varias décadas. Sin embargo, en los últimos años se ha visto un boom respecto a los flujos de entrada y salida de personas de países. Esto es un fenómeno que realmente ha venido teniendo una mayor importancia, sobre todo en los últimos 20 años, debido a los cambios políticos que se han desarrollado en algunos países del tercer mundo. Inclusive las realidades económicas de muchos países han llevado a que las personas migren hacia otros países y por supuesto otros países sean los receptores de población. Por lo menos el caso de Estados Unidos, el caso de Europa, por ejemplo, incluso algunos países de América Latina que perfectamente han cumplido esa función también de recepción de migrantes. En el caso de Estados Unidos, el debate con la campaña electoral de Donald Trump se ha venido señalando una línea anti-inmigracionista, ¿no? Claro, la campaña de Donald Trump lo que hizo fue reexplotar este concepto de la anti-inmigración. Ya en Estados Unidos en la década de los 90 y en la década de los 80 hubo algunos políticos a nivel estatal, por lo menos el caso de Pete Wilson en California, que fue gobernador del estado de California en los años 90, que abiertamente tomaron una postura anti-inmigración. Hoy en día lo que se ve es que la postura anti-inmigración ya está tomando un matiz más federal. O sea, ya la política federal está tocándose en cuenta este tema, pero por otro lado no podemos ocultar una realidad insoslayable, que tenemos alrededor de un 25% de población en Estados Unidos que es migrante o de origen migrante, en el caso específico de los latinos, que son una minoría importante, son la primera minoría actualmente, y que en muchos estados son claves. Por lo que de alguna manera se ve que en ciertos sectores de la política norteamericana, ante el incremento del papel económico y político de los migrantes, el tema anti-inmigración cala sobre todo en los que obviamente se sienten perjudicados con la irrupción de estos nuevos Y actores. el voto latinoamericano es muy fuerte para estas elecciones en Estados En Unidos, ¿no? efecto, ya desde hace varios años, por lo menos unas 4 o 5 elecciones presidenciales previas, ya se habla del factor migrante como decisivo a la hora de votación, y a medida que ha aumentado, se han progresado los comicios, nos hemos dado cuenta de que el papel de los latinos ha sido decisivo en muchos estados para que el presidente que gane sea el vencedor, y de alguna manera lo podemos poner en el ejemplo del caso de Obama. Obama, por ejemplo, ganó en estados clave como Florida y California en buena medida gracias al voto de los migrantes, que en su inmensa mayoría votaron al Partido Demócrata. Y de alguna manera se puede ver que la gran mayoría de los presidentes de Estados Unidos electos en los últimos años han sido electos en buena medida gracias al factor migratorio. Y en el caso de la migración hacia Europa, ¿qué hacer cuando parecía que la Unión Europea no tenía ese problema en los últimos años? Han logrado tener una unión de 26 países y ahora se les presenta esto. Bueno, la situación con los migrantes de Europa es una especie de crónica de una muerte anunciada. Desde que se empezaron las operaciones militares en Siria hace ya varios años, ya hace más de 4 años, ya se venía hablando de la entrada de flujos migratorios, sobre todo al lado de Turquía, que era el país vecino con el que de alguna manera se podía pensar en la posibilidad de huir de lo que es la vorágine de la guerra. Ahora bien, esos flujos migratorios combinados con las situaciones que se están presentando de inestabilidad en el Magreb, la situación que se está presentando en el Golfo Pérsico actualmente, por lo menos cuando usted menciona el caso de Yemen, ha hecho que muchas comunidades de ciudadanos de estos países se vean en la necesidad de huir hacia Europa, como le estaban haciendo los magrebíes y los africanos del sur, que de alguna manera también estaban viendo Europa como un punto de entrada para una mejor estabilidad económica. Eso, por supuesto, lleva a que en estas situaciones se presenten situaciones de trata de personas, tráfico humano y una serie de situaciones irregulares que, por supuesto, están generando una sensación de que hay que hacer algo con el tema, pero olvidando el problema de fondo, que es que estos países que son víctimas de conflictos armados son los principales expulsores de refugiados en la actualidad. En el caso sirio y en el caso de Yemen, falta voluntad de Naciones Unidas para evitar precisamente que esta gente se vaya a su territorio, ¿no? En efecto, bueno, los actores políticos que están inmersos en este conflicto, junto con, en cierta forma, la inacción de los mediadores de Naciones Unidas, ha llevado a que los conflictos, por lo menos en Yemen y en Siria, llegado a un punto en el que prácticamente la única solución para mucha gente es migrar. Por lo menos un dato bastante interesante en este sentido. Tenemos 2 ejemplos de países de la región que han absorbido el tema migratorio y han sido un dolor, ya se han convertido en un problema inclusive hasta político en esos países. En el caso, por ejemplo, de Turquía, que tiene una importante colonia de migrantes sirios, de refugiados sirios, y que el mismo gobierno de Erdogan ha ido poco a poco
buscando la manera de ver cómo hace para que salgan del territorio, pero ya no se dan abasto. Y el otro caso, que inclusive es aún mucho más delicado, es el del Líbano, que se ha convertido en el principal puente de salida de los refugiados sirios. Se habla de 2 billones en un país que tiene apenas 4 billones de habitantes, ¿no? Exacto, y aunque aparte hay que considerar que el sentimiento antisirio de una parte de la población libanesa es muy importante. No hay que olvidar que hace unos 6 años ocurrió el incidente del primer ministro Hariri, Rafik Hariri. Asesinado, y dicen que por los sirios, ¿no? Exactamente, entonces de alguna manera el sentimiento antisirio en el Líbano sigue siendo muy fuerte, y si a eso se le agrega el hecho de la gran cantidad de gente que ha entrado al país, eso por supuesto está generando fricciones y unas situaciones bastante complicadas en la política de este país. ¿Cuáles serían los puntos por los cuales el África está llegando a Europa? Empezando por España, pasando por Italia. Los puntos principales primordialmente son 3. El principal y el más, digámoslo así, geográficamente más cercano es el estrecho de Gibraltar. Por supuesto, Marruecos es un punto clave para la entrada de migrantes, en este caso a los enclaves de Ceuta y Melilla, que son parte de España, en primera instancia, y por supuesto ya el caso de las pateras, es decir, los flujos a través de barcos improvisados hacia las costas andaluzas, que son los principales, seríamos decir, el principal punto donde se llegan a los migrantes. El segundo punto importante está ubicado en esa franja costera que está ubicada entre Túnez, Libia e Italia, específicamente muy cerca de la costa, Sicilia y Lampedusa, que son dos territorios italianos, 2 islas italianas, que son de alguna manera los principales flujos migratorios en lo que sería la parte central de Europa. El tercer punto de entrada que encontramos con los refugiados, tanto de África como del Medio Oriente, lo ubicamos en el lado griego, es decir, las islas griegas son un punto clave para la entrada y salida de migrantes, sobre todo por el flanco este. De hecho, están llegando últimamente hacia Siria, de Siria hacia Grecia, y Grecia a Eslovenia, y por allí Exactamente, en efecto tenemos el caso de que los migrantes sirios están utilizando 2 vías, una del lado turco y la otra por el lado chipriota, es decir, yéndose bordeando la costa de Chipre, llegan a las islas griegas, por medio de las islas griegas, por supuesto, van llegando a lo que es el territorio continental heleno, y de ahí, por supuesto, hay 2 rutas que se están ahorita observando. La primera por el lado de Macedonia y Serbia, que es donde está yendo el flujo migratorio más importante, que de alguna manera se ha topado con la muralla húngara, y de ahí que ahora estén buscando la salida por Croacia y Eslovenia, que ya son territorios comunitarios europeos. Y el otro caso, que no se ha mencionado mucho, no tiene tanto centimetraje en prensa, pero que se está observando en las últimas semanas, es la entrada de migrantes por el lado griego hacia Bulgaria y Rumania, tratando de bordear y esquivar de alguna manera el obstáculo húngaro, que sería en este caso el principal punto de Se ha hablado de cuotas para recibir inmigrantes, el caso de la Unión Europea. América Latina, ¿qué pudiera hacer? Porque se ha dicho también que algunos países ofrecen recibir inmigrantes, sobre todo sirios. Bueno, en efecto, en el caso de Europa se ha negociado eso, está en proceso, inclusive Merkel, la canciller Merkel alemana, ha planteado abiertamente esta posibilidad, inclusive ellos fueron los primeros en proponer directamente una cuota de recepción de migrantes. Otros países han sido más o menos generosos en ese sentido, caso Francia, inclusive España, Inglaterra en cierto momento. Otros han sido un poco más recatados en ese sentido, caso Dinamarca, caso Suecia, caso inclusive Hungría, que se han sido muy recelosos de ese sentido. En el caso de América Latina hay algunos países que han mostrado su solidaridad en el tema, caso por ejemplo Venezuela, que inclusive ha llegado a plantear la posibilidad de albergar 20.000 refugiados. Sería importante una reflexión sobre eso, ¿no? En efecto, el caso por lo menos de Uruguay, Argentina, Colombia, pero en el caso venezolano vemos que la posibilidad de recibir esa cantidad de migrantes primero es bastante numerosa, estamos hablando de 20.000 personas a las que hay que facilitarle acceso a los servicios públicos, acceso a vivienda, acceso a trabajo, obviamente a la educación, porque lógicamente la gran mayoría no habla el idioma local, es el castellano. Y eso, por supuesto, genera un costo económico de poder suplir esta situación. Por supuesto, está el tema solidario, el tema humanitario, pero hay que tener en cuenta el contexto económico venezolano. ¿Estaríamos realmente en capacidad de poder albergar esa gran cantidad de gente? Esa es la pregunta que habrá que plantearse. Bueno, el gobierno nacional